Naturaleza de los fluidos. Bautista Vadillo Miguel, 2022-13672. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Ingeniería, Colegio de Ingeniería Industrial. Masa y peso. La masa es una medida de la cantidad de materia en un objeto o sustancia y es independiente de la ubicación del objeto. Se mide en kilogramos en el Sistema Internacional de Unidades. La masa de un fluido es una propiedad intrínseca que no cambia con la ubicación, incluso si la gravedad cambia. El peso es la fuerza con la que la gravedad actúa sobre una masa de un objeto. Está definido como la masa multiplicada por la aceleración debido a la gravedad. Matemáticamente el peso se expresa como W igual a m por g. La temperatura. La temperatura es una medida de la energía térmica de las moléculas dentro de una sustancia, ya sea sólida, líquida o gaseosa. Las escalas de temperatura son las siguientes. Los grados Celsius es la escala de temperatura más comúnmente utilizada en el mundo. La escala Celsius se basa en el punto de congelación a 0 grados Celsius y el punto de ebullición a 100 grados Celsius del agua a una presión estándar de una atmósfera. Los grados Fahrenheit, utilizada principalmente en los Estados Unidos. Esta escala, el punto de congelación del agua es de 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición es de 212 grados Fahrenheit. Kelvin es la unidad de temperatura del sistema internacional y se utiliza principalmente en ciencia y termodinámica. La escala Kelvin es una escala absoluta, comienza en el cero absoluto. Para convertir de grados Celsius a Kelvin, utilizamos la fórmula de Kelvin igual a la cantidad de grados Celsius más 273.15. Rankine, utilizada principalmente en aplicaciones de ingeniería termodinámica en los Estados Unidos, es similar a la escala Kelvin pero utiliza el grado Fahrenheit como su base. Para convertir de grados Fahrenheit a Rankine, Rankine es igual a grados Fahrenheit más 459.67 grados. La presión. La presión es una medida de la fuerza aplicada perpendicularmente sobre una superficie por unidad de área. En la mecánica de fluidos, la presión es una de las propiedades más importantes, ya que afecta directamente el flujo y el comportamiento de los fluidos. Presión es igual a la fuerza sobre área. La presión es igual a la fuerza entre el área. La unidad estándar de la presión en el sistema internacional es el Newton sobre metro cuadrado, llamado Pascal. Una unidad conveniente en el estudio de la mecánica de fluidos es el kilopascal. La libra sobre pie cuadrado es la unidad estándar de la presión en el sistema tradicional de Estados Unidos. La libra sobre pulgada cuadrada, llamada con frecuencia PSI, es la unidad conveniente en el estudio de la mecánica de fluidos. Los tipos de presión son absoluta, medida relativa al vacío absoluto; manométrica, medida relativa a la presión atmosférica; atmosférica, presión ejercida por la atmósfera terrestre; diferencial, diferencia entre dos presiones absolutas. La comprensibilidad de los fluidos y de los gases. La comprensibilidad es una medida de cuánto cambia el volumen de un fluido en respuesta a un cambio de presión. Es una propiedad importante para entender el comportamiento de los fluidos, especialmente los gases bajo diferentes condiciones. La comprensibilidad de un fluido se define como el cambio fraccionario del volumen que ocurre con un cambio en la presión. Los líquidos generalmente incomprensibles con unos cambios mínimos de volumen y los gases comprensibles que tienen cambios significativos de volumen con presión. Densidad, peso específico y gravedad específica. Estos tres conceptos están relacionados con la masa y el volumen de los fluidos, pero cada uno tiene un significado distinto. La densidad es la masa por unidad de volumen de un fluido. La densidad es una propiedad intensiva, lo que significa que no depende de la cantidad de sustancia presente. Peso específico. El peso específico es el peso por unidad de volumen de un fluido. El peso específico es una propiedad intensiva y cambia con la gravedad. Gravedad específica. La gravedad específica es una medida relativa a la densidad de un fluido comparada con la densidad de una sustancia de referencia, generalmente agua para líquidos o aire para gases.
La gravedad específica es adimensional y proporciona una idea de cuán denso es un fluido en comparación con el agua. La relación entre peso específico y gravedad específica. La relación entre peso específico y gravedad específica se puede entender considerando cómo la gravedad específica se utiliza para calcular el peso específico de un fluido. Dado que la gravedad específica es una relación adimensional de densidades, el peso específico se puede encontrar multiplicando la gravedad específica por el peso específico del fluido referencial, agua. Y es el peso específico del fluido, SG es la gravedad específica del fluido, Y agua es el peso específico del agua, que es igual a 9.810 newtons sobre metro cúbico a 4 grados centígrados.